Aloha, bienvenida a un nuevo episodio de La magia está dentro de ti. Y comienzo con esta pregunta. ¿Alguna vez dijiste algo y después pensaste, no era eso lo que quería decir? Y muchas veces no es solamente la palabra, no es el momento, sino que muchas veces está relacionado por la forma, es decir, por la emoción con la cual dijimos eso que dijimos. Porque nunca hablamos solamente con la boca, sino que hablamos también con nuestro cuerpo, con nuestra historia, con la emoción que estamos habitando en ese momento. Entonces, la emoción desde la cual hablamos no solamente que influye en nuestra conversación, en lo que estamos hablando, sino que también crea la realidad que viene después, es decir, abre o cierra posibilidades esa conversación de acuerdo con la emoción que estoy sintiendo. Y las emociones no es que sean un problema, no es un problema a corregir, no es algo que esté haciendo mal, sino que las emociones nos invitan o nos predisponen para la acción. Entonces, muchas veces cuando hablamos desde el enojo, atacamos a las otras personas o nos ponemos en modo de defensoras de nosotras mismas y por ende se cierran las posibilidades. Cuando hablamos desde el miedo, nos empezamos a justificar, empezamos a evitar quizás muchas veces tener ciertas conversaciones, callamos muchas veces lo que es importante por temor, ¿sí? Y cuando hablamos desde la tristeza, también podemos decir que muchas veces nos resignamos, nuestra energía se baja, a veces entregamos el poder a las otras personas. Y acá lo que quiero invitar a que podamos ver es que el punto no es no sentir, porque de hecho somos seres sentipensantes, entonces vamos a estar todo el tiempo sintiendo esas emociones y pensando también. Entonces el punto acá que nos invito a ver es reconocer desde dónde estamos hablando, es decir, cuál es la emoción que me está habitando y poder reconocer ese estado emocional. Porque muchas veces los conflictos no suceden por lo que se dice, sino porque se conversa sin esa conciencia emocional, sin prestar atención a cómo nos estamos sintiendo. Y cuando no reconocemos una emoción, generalmente reaccionamos en lugar de responder. Repetimos ciertos patrones en las conversaciones y por eso muchas veces decimos siempre pasa lo mismo. Decimos cosas que no queríamos decir y a veces callamos cosas o callamos emociones o situaciones que sí precisaban ser dichas. Y generalmente después, como les decía antes, de que sucede una conversación con estas características, nos decimos la típica frase, siempre me pasa lo mismo. Y no es que nos pase lo mismo, sino que es la misma emoción quizás la que nos habita al mantener esas conversaciones. Y desde las emociones decimos que gestionar una emoción, ¿sí? Y es poder elegir desde dónde yo converso. Gestionamos y no controlamos las emociones, ¿sí? De hecho, no controlamos nada, sino que nos gestionamos y por ende gestionamos las emociones. Y gestionar una emoción no es taparla, no es negarla, mucho menos negarla, ni actuar o conversar como si esa emoción no existiese, ¿sí? Sino que justamente es casi lo opuesto. Gestionar una emoción es poder hacerla consciente y poder elegir cómo voy a hacer con ella, qué voy a hacer con esta emoción. Porque cuando yo reconozco una emoción, dejo de ser gobernada por esa emoción, o sea, dejo que me gobierne esa emoción
y puedo empezar a ver esta emoción, porque si no de otra manera es la emoción la que me dirige en lugar de yo poder gestionarla y poder luego accionar en consecuencia. Entonces quiero compartirte algunas herramientas muy simples para situaciones antes de conversar, para que podamos gestionarnos antes de una conversación. Y lo primero siempre es nombrar la emoción. Pueden buscar, está en las redes, la tabla periódica de las emociones, y para mí es muy hermoso el formato que tiene, porque realmente nos ayuda incluso a conocer las emociones si no sabemos cuáles son, porque muchas veces ni siquiera tenemos idea que esas palabras son emociones. Entonces, lo primero es encontrar esta tabla periódica, como les digo, de las emociones para aprender sobre ellas, para ver cuáles hay. Y decirles que partimos de dos emociones básicas, que son el miedo y el amor. Y lo primero sería nombrar la emoción. Nos podemos preguntar qué estoy sintiendo ahora mismo. Si no las conozco a las emociones, como decía antes, puedo empezar guiándome con esta tabla periódica de las emociones. También está la ruedita de las emociones. Y después, una vez que ya me pregunté, le puedo poner un nombre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya al nombrarla, ya al poder reconocerla, ya nos calma muchas veces un poco la ansiedad, ¿sí? Después la registramos en el cuerpo, es decir, ¿a dónde la estoy sintiendo? ¿Dónde siento como una pequeña molestia? Puede ser en el pecho, puede ser en la garganta, puede ser en el estómago, puede ser en las manos. Siempre chequear, porque el cuerpo nos está dando mucha información en relación a las emociones. Generalmente el cuerpo me avisa antes que la palabra. Y luego elegir el estado desde el cual voy a hablar, es decir, el estado emocional desde el cual voy a hablar. Si estamos en un modo de enojo, no vamos a pasar en un segundo a la calma total, ¿sí? Igual, al poder haber hecho este registro de nombrar la emoción en la que estoy, ver la parte del cuerpo en la cual la estoy sintiendo, puedo sí, quizás, pasar a hablar de una situación o desde un estado de enojo a una situación de responsabilidad. Y después ya voy a sentir esa calma. Recordando también que una emoción dura en nuestro cuerpo entre 60 y 90 segundos. Entonces es muy poquito el tiempo en el cual yo la siento en el cuerpo. Ya después la paso a sostener con el pensamiento. Por eso esto de gestionar la emoción nos invita, como decía antes, a nombrarla, a sentirla en el cuerpo, para después poder hacer ese cambio. Desde la mirada del coaching ontológico decimos que puedo decidir cuánto tiempo me quedo en una emoción. No desde el punto de vista biológico, porque como les decía, dura entre 60 y 90 segundos nada más una emoción, sino porque ya después paso a sostenerla con el pensamiento. Entonces yo decido cuánto tiempo me quedo luego pensando una emoción. Y continuando con este ejercicio práctico, ¿sí? Lo que les propongo ahora es que pensemos en una conversación que probablemente podemos llegar a tener pendiente. Esas conversaciones que a veces son un poquito incómodas. Y lo que les voy a invitar a hacer es que cierren los ojos por unos instantes y conecten con la emoción que aparece al pensar en esa conversación. Se toman unos minutos, pueden hacer 3 respiraciones profundas para pensar en esa conversación y ver cómo me siento, cómo está mi cuerpo, ¿sí? Si tengo alguna molestia en alguna parte particular del cuerpo. Y allí me voy a preguntar si estoy hablando en esa conversación, que yo en este momento la estoy teniendo en mi mente, ¿desde qué emoción? ¿Sí? Y si estoy hablando, por ejemplo, desde un lugar de enojo, preguntarme, seguir con los ojos cerrados y preguntarme qué es lo que
probablemente ocurra si yo converso desde ese enojo. Seguramente que lo que suceda no va a ser conveniente para las personas involucradas en esta conversación. Entonces ahí, y ya que estoy recreando esta conversación en mi mente, puedo pasar a elegir conscientemente otra emoción que me abra una posibilidad distinta, ¿sí? A veces no va a ser la emoción ideal, pero sí la emoción que podemos sentir o que tenemos disponible, como decía antes en el ejercicio, no pasar del enojo completo a una calma completa, pero sí a una responsabilidad, y siempre conectando con nuestro cuerpo cuando vemos que vamos a entrar en una emoción como por ejemplo de enojo o de ira o de bronca, poder conectar con nuestro cuerpo y empezar a respirar para que justamente esa emoción empiece a calmarse y podamos ir a conversar desde un lugar de respeto, desde un lugar de apertura, desde un lugar de claridad. E incluso cuando estamos en estas situaciones, nos podemos decir, elijo conversar desde, y como les decía antes, el respeto, la apertura, la claridad, ¿sí? ¿Desde qué lugar elijo ir a conversar? Porque eso también es una responsabilidad nuestra. Y una vez que pudiste identificar esta emoción nueva con la que vas a ir a conversar, te invito a que respires profundo y que recién ahí abras los ojos y vayas a tener esta conversación. En el episodio anterior les contaba un poquito sobre lo que es el diseño de las conversaciones y hablábamos justamente también de esta parte de la emoción, y aquí la estamos viendo con un poquito de mayor profundidad. Y para terminar con este episodio, quiero que nos quedemos con una idea, que no solamente lo que decimos crea nuestra realidad, sino que la emoción desde la cual decimos lo que decimos también crea nuestra realidad. Porque cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, dejamos de reaccionar y empezamos a conversar desde la coherencia. Muchas gracias nuevamente por seguir estos episodios, gracias también por escucharlos, gracias por compartirlos con otras personas que sientas a las cuales le pueden hacer un aporte, y como siempre digo, recordá que la magia que buscas afuera ya vive en vos.